todos vosotros en este nuevo vídeo de fitoterapia. En este caso vamos a hablar de la fitoterapia china con plantas occidentales. Esto es debido a que estoy recibiendo, por un lado, muchos correos y muchas preguntas sobre cuál es mi visión, ¿no?, sobre la fitoterapia china bajo el concepto oriental, y por otro lado también un poco comentar cuál es el curso que estamos realizando, porque la verdad que estamos teniendo mucho éxito y la gente me pregunta en qué consiste, cómo funciona, qué es para nosotros la fitoterapia desde el paradigma oriental, etc. Entonces, me gustaría ser simple, rápido y hasta cierto punto que entiendan cuál es el objetivo. El objetivo número uno es: cuando nosotros estudiamos medicina china, muchos hemos estudiado lo que sería la fitoterapia tradicional china. La fitoterapia tradicional china está muy bien documentada y hay muchísima información. Sin embargo, el problema que tenemos muchas veces los prácticos en medicina china es que cuando queremos recetar, pues nos vemos obligados a utilizar remedios basados en ciertos laboratorios, donde nosotros nos vemos un poco obligados, ¿no?, a la receta de esos preparados. Claro, el problema número uno es el precio. Normalmente los precios de estos productos son caros. Y luego el problema número dos es que hay ciertos países o ciertas zonas donde nosotros no podemos tener el acceso a esos medicamentos. En principio lo digo porque, bueno, aquí en España yo tengo acceso a muchos laboratorios, pero cuando doy clases, por ejemplo, en Argentina, cuando doy clases en Chile, cuando doy clases en México, cuando doy clases en otros países, lamentablemente muchas veces no tienen el acceso a estas plantas. Por lo tanto, hace tiempo se me ocurrió cómo poder intentar traducir lo que son las plantas de uso común en la zona donde nosotros vivimos, pues por ejemplo el tomillo, el romero, la lavanda, la valeriana, el hipérico. Es decir, estas plantas que nosotros llevamos utilizando cientos y miles de años en nuestra medicina autóctona, nuestra medicina natural, la medicina propia de la zona donde vivimos, ¿por qué no utilizarla bajo los conceptos de la medicina tradicional china? Muchos de ustedes me dirán, ¿y eso por qué no se ha hecho antes? Bueno, seguramente no se ha hecho antes porque los profesores que trabajan dando clases de medicina china muchas veces están dentro de organismos estructurados donde tienen que dar la parte de la medicina china con fórmulas chinas. Por otro lado, también muchas veces la industria lo que hace es ayudarnos a tener una visión muy cerrada sobre lo que serían lo que hay que recetar. Y muchas veces el usar plantas que tenemos en cualquier herbolario, pues nadie lo ha intentado hacer. Puede ser que hayan otros intereses, eso ya lo dejo a su pensamiento, ¿no? Pero para mí lo fundamental es utilizar las plantas que tenemos en nuestro microsistema. ¿Por qué? Desde la medicina china siempre se ha dicho que el entorno también forma parte de nosotros. Por lo tanto, las plantas que tenemos en nuestro entorno están más adaptadas a nuestro microsistema que unas plantas que vengan de China con una filosofía oriental, con mezclas orientales, ¿no? Con esto no quiero decir que esas fórmulas no funcionen, ni mucho menos, pero también podemos hacer nosotros fórmulas en nuestra tierra con nuestras plantas. Nosotros, yo al alumno le enseño las características fundamentales que tiene que tener una planta según la medicina tradicional china, no según la fitofarmacopea o según la fórmula galénica, cómo hay que prepararla, cómo hay que hacerla, sino, es decir, la planta. ¿Qué sabor tiene, ¿no? El sabor de la planta es importante porque el sabor lo que hace es, vamos a decir, fortalece el elemento o la fase a la cual pertenece ese sabor. Por ejemplo, cuando hablamos de dulce, evidentemente estamos hablando del bazo. Una planta de sabor dulce es una planta que va a fortalecer el bazo. Esto es interesante porque con el sabor nosotros también podemos utilizar las plantas bajo conceptos de acupuntura, como explicaré ahora más adelante. Luego tenemos la dirección de la planta, que puede ser ascendente, descendente, centrífuga, centrípeta, es decir, hacia dónde va a dirigirse la función de la planta. Es decir, hay plantas ascendentes que hacen que la energía ascienda hacia arriba. Por ejemplo, la pimienta, ¿no?, que puede hacer que notamos que la planta hace que nuestra energía
aumente o se dirija hacia partes superiores. Luego también tenemos lo que es la naturaleza. La naturaleza caliente sería el extremo, la naturaleza fría. Tenemos la tibia, la fresca y la neutra. Con la naturaleza lo que estamos hablando es que la planta tenga una propiedad refrescante o calorificante. En el caso que sea refrescante, evidentemente, por ejemplo, la menta, cuando nosotros ingerimos menta, la menta es una planta refrescante, con lo cual podemos usarla para cuando tenemos un exceso de yang, cuando tenemos un exceso de calor, pues es una planta que va a ser recomendada. Todo lo contrario de lo que sería, por ejemplo, la cayena, ¿no? Que es una planta caliente. O, por ejemplo, plantas que puedan provocar reacciones frescas, reacciones tibias, reacciones, todo eso nosotros lo vamos a tener que tener siempre claro a la hora de dar una planta, porque yo puedo dar una planta que sea amarga pero caliente o amarga pero fría. Por lo tanto, claro, las propiedades, aunque el amargo sea de corazón o el elemento fuego, no es lo mismo un amargo caliente que un amargo frío. ¿Por qué? Evidentemente, uno ayudará a calentar, a estimular el yang, el otro lo que hará es ayudará a enfriar y a calmar, a descender el yang. Esto siempre lo tenemos que tener presente cuando vamos a utilizar una planta según los conceptos orientales. Y por otro lado también tenemos algo que para mí es fundamental, que es el tropismo. Es decir, el tropismo es hacia dónde va esa planta cuando yo la introduzco dentro de mi cuerpo. Las plantas también tienen lo que se llama la dirección. Yo siempre digo a mis alumnos que es como un láser, ¿no? Donde yo disparo el láser, luego va el misil. El láser sería el tropismo. Pues hay plantas que pueden ser de sabor dulce, con lo cual usted puede pensar, si es de sabor dulce, fortalecerá el bazo. Pues tenga cuidado, porque si es de tropismo hepático, de tropismo madera, resulta que esa planta tonificará la madera, el sabor dulce de la madera. Esto es realmente importantísimo que tengamos siempre en cuenta. Por un lado, tropismo. Tropismo es hacia dónde va. Segundo lado, naturaleza, si es caliente o fría. Tercer punto, el sabor. Evidentemente, el sabor nos va a decir de los 5 elementos cuál elemento fortalece. Y por otro lado, la dirección. Esto es fundamental a la hora de nosotros saber manejar fitoterapia china, pero con plantas occidentales. Usted me puede preguntar, ¿y cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo sabemos que una planta tiene tropismo, naturaleza, sabor y dirección? Bueno, para eso, en el caso mío, yo lo que he hecho ha sido un estudio de toda la bibliografía que he encontrado a nivel mundial, a nivel español, a nivel inglés, a nivel chino, qué plantas ya tenían esa nomenclatura hecha. Y por otro lado, al alumno, en este curso que nosotros hacemos, le enseñamos cómo él saber identificar plantas que no estén identificadas a través de una experimentación propia. A través de unas técnicas nosotros podemos saber una planta es de qué naturaleza, de qué tropismo, de qué dirección y qué sabor tiene. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer una práctica, evidentemente. Hay que saber cómo manejar toda esa información de una planta. Porque, por ejemplo, usted me puede decir, bueno, mira, yo soy de Misiones, ¿no? O soy de Oberá, o soy de una zona donde hay unas plantas muy concretas que no están, por ejemplo, en España o en Lisboa, o que no están en México, ¿no? Entonces, estas plantas que yo tengo aquí, que son típicas de esta zona, ¿cómo puedo saber si es de qué naturaleza tiene, qué sabor tiene? Bien, para eso nosotros hacemos una formación específica de 4 o 5 días donde el alumno, a través de experimentación propia, va a conseguir identificar todas esas propiedades. Ahora bien, yo lo que quiero es que el oyente, porque no sois alumnos, sois oyentes, sepa cómo nosotros estructuramos la fitoterapia. Miren, por ejemplo, les voy a hablar de una planta en concreto. A mí me gusta mucho. Cuando yo era pequeño, yo siempre coleccionaba, no coleccionaba, sino tenía gusanitos de seda. ¿Ustedes se acuerdan los gusanitos de seda? No sé si de donde ustedes son, estas prácticas las hacéis, pero aquí yo vivo en un pueblo, vivía en un pueblo de montaña,
teníamos la costumbre de coger gusanitos, lo que eran los huevecitos de los gusanitos, que nosotros previamente habíamos conseguido por otro amigo que tenía. Nos daban los gusanitos, nosotros los poníamos en cajas de zapatos, hacíamos agujeritos y entonces cogíamos hojas de morera. La morera es un árbol muy bonito. Y esas hojitas las dejábamos dentro del zapato. Los huevecitos eclosionaban, los gusanitos salían y se comían esas hojitas. Nosotros siempre íbamos poniendo hojas de morera y los gusanitos llegaba un momento donde hacían un capullito y dentro del capullito al cabo de un tiempo salía una mariposa. Era precioso, ¿no? Y eso hemos dedicado muchos años de nuestra juventud a hacer gusanitos de seda, ¿no? Entonces, la morera para mí siempre ha sido bonita. Les quiero hacer una introducción sobre, por ejemplo, la morera, que es un árbol muy bonito que tenemos en nuestra zona. Nosotros en la formación lo que tenemos son, por ejemplo, fichas como esta, ¿ok? Fichas como esta. En esta ficha yo lo que hago es lo siguiente. Por un lado tenemos el nombre de la planta. En este caso el nombre de la planta es morera. ¿Vale? Luego nosotros lo que hacemos es también qué parte de la planta vamos a utilizar. Porque la morera podemos utilizar, fíjense, la rama, podemos utilizar también la corteza, podemos utilizar también el fruto, que es esa bayita tan bonita, tan buena, ¿no? El fruto. Y por otro lado, las hojas, ¿no? Todas esas cosas, cada parte va en una ficha. Cada parte va en una ficha. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tomar ahora, dentro de la morera, lo que son las hojas, lo que yo le daba a los gusanitos. Bueno, pues las hojas, la naturaleza de la hoja es fría. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga una infusión de la hoja de la morera, cuando la seque y luego la pueda hacer en infusión, sabré que es de naturaleza fresca. El tropismo, es decir, ¿a dónde va esa hoja, ¿no? Esa función? El tropismo es hígado, pulmón. Y luego, ¿qué sabor tiene la hoja? Es amarga, dulce y picante. Imagínense, tiene 3 sabores la hoja. Por lo tanto, cuando yo hago una infusión de hoja de morera, la naturaleza va a ser fría, va a enfriar. ¿Qué va a enfriar? El corazón va a enfriar, el hígado y va a enfriar el pulmón. Pero además, el sabor de esa planta es amargo, dulce y picante. Tiene 3 sabores. En este caso, yo lo que hago, ¿vale? En estos 3 sabores, yo lo que hago es, cada sabor, como pueden ver aquí en la hoja, ¿vale? Como pueden ver aquí en la hoja, en la naturaleza hígado, amargo, dulce, picante. El amargo del hígado corresponde al 2 de hígado, el dulce al 3 de hígado y el picante al 5 de hígado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, gracias a los sabores, sabríamos el punto, la equivalencia al punto de acupuntura. Cuando yo doy una hoja de morera, hago una acción refrescante sobre la función bioenergética del 2, 3 y 5 de hígado. Esto es importantísimo, porque lo mismo hago con el pulmón, en este caso 10 de pulmón, 5 de pulmón, 8 de pulmón. Lo que hago es saber utilizar las plantas como si fueran puntos de acupuntura. Y en cada ficha yo tengo cada planta y cada punto de acupuntura que hace. Así con 100 plantas que he seleccionado de una manera muy común. Digo, plantas que he seleccionado de uso común en el ambiente donde nosotros nos movemos. La morera, por ejemplo, es un árbol muy común, pero también el tomillo, el romero, la salvia. Bueno, siguiendo con la romera, con la morera. La descripción, como vemos, es una planta que va a afectar sobre todo a la esfera de pulmón, tanto la esfera del pulmón como la del hígado. Controla, sobre todo, y refresca estos 2 elementos. Por otro lado, tonifica e hidrata el elemento pulmón. Acción farmacológica según la medicina china. Pues bueno, aclara la vista, dispersa el calor de hígado y pulmón, dispersa el calor del meridiano del hígado, drena y dispersa el exceso de yang de hígado, elimina el viento, humedece los pulmones, libera y suaviza la garganta, libera la superficie. Bueno, en serie, toda esta
ristra de síntomas que va a mejorar. Pero es que la morera, no solamente la hoja, ¿qué pasa con el fruto de la morera? Esas bayitas que están espectaculares, que están muy buenas. Pues bueno, la naturaleza sigue siendo fresca. En este caso, el tropismo es corazón, hígado, riñón. Son los tres elementos que en este caso la morera trabaja. Aquí los tienen. Estos tres elementos, en concreto, son de sabor dulce. Por lo tanto, cuando yo me tomo el producto, me tomo el fruto, lo que hago es una acción sobre el corazón como si fuera el 7 de corazón, pero refrescando. En el hígado, el 3 de hígado, pero refrescando. Y en el riñón, el 3 de riñón, pero refrescando. ¿Por qué? Porque son los 3 puntos, ¿vale? Como vemos, los 3 puntos que equivaldrían, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, y aquí tenemos el otro. ¿Ok? Por lo tanto, esos puntos serían los que serían estimulados con ese alimento, en este caso, un fruto. Por lo tanto, fíjense que ese fruto, que parece nada, tonifica el yin de corazón, tonifica el yin de riñón y tonifica el yin de hígado. Es fundamental. O sea, estos alimentos son fundamentales. Luego tenemos, dentro de lo que es la planta en sí, tenemos la corteza, el árbol, la corteza. La corteza, fíjense, es fría y de naturaleza pulmón y solamente tiene sabor dulce. Por lo tanto, la corteza lo que nos ayudará es a tonificar el bazo. La infusión de... el pulmón. La acción de la corteza es fundamental porque ayuda a tonificar el elemento pulmón de una forma sencilla y con un coste evidentemente cero, porque podemos sacarla del árbol sin ningún problema. Luego tenemos la naturaleza, la rama. Luego tenemos la rama, las ramitas que hay en el árbol, las podemos cortar, ¿vale? Secar. La naturaleza, en este caso, la naturaleza es tibia, en este caso calienta, no enfría como la anterior. El tropismo, en este caso, es hígado, ¿vale? Actúa sobre el hígado y el sabor es amargo y dulce. Por lo tanto, es una planta que actúa sobre los meridianos y canales del hígado, sobre todo desbloqueándolos por la acción que tiene la rama en sí. Por lo tanto, va a ser una planta muy, muy interesante en lo que es los síndromes SPI de hígado. ¿Ok? Miren, así son prácticamente cada planta tiene sus fichas y en cada ficha nos va a ir diciendo qué elementos son los más indicados. Yo creo que es muy sencillo todo lo que hemos hablado. He ido rápido porque realmente lo que he querido ha sido que el oyente vea una forma diferente de explicar las plantas, ¿ok? Porque creo que es importante innovar, creo que es importante desarrollar nuevas visiones sobre cosas antiguas, porque muchas veces estamos atados a prejuicios donde hay que usar siempre lo mismo y fórmulas muchas veces con un acceso complicado y con precios muy caros. Así que les recomiendo, por supuesto, que tomen esas plantas y si quieren más información no lo duden en mandarme cualquier correo o escribirlo en este post, ¿vale? No tengo ningún problema en contestarles. Espero que les haya gustado y que puedan compartir esta información o esta mirada con todos sus colegas. Yo ahora lo que voy a hacer es darles envidia porque aquí tengo una frambuesa enorme. Miren qué bonita es esta frambuesa. Natural. Para fortalecer, sobre todo enfriar, fortalecer el yin y la sangre. Pero es que además, miren qué pedazo mora.
Miren qué pedazo mora. Esto me va a dar una energía para pasar el día de hacer más vídeos enormes. Todo esto me lo voy a comer ahora.